en 1 Corintios 15 y vamos a ver, dice así en el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y aquí habla ahora de dos hombres. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. Entonces, ¿cuál es el terrenal? También tales los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también, ¿quiénes? Los celestiales. Usted va a definir en su vida si usted va a ser terrenal o celestial. ¿Y cómo lo hacemos? Dice en el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Y cómo se activa? ¿Qué quiere decir eso? Hay dos hombres que tenemos que definirnos por el cual vamos a vivir. El hombre terrenal, todos nosotros recibimos la herencia del primer Adán. Ese hombre, a través de su caída y el pecado, nos transfirió la maldición. Nos transfirió el pecado. Y las maldiciones se repiten de generación en generación. Hay gente que vive con una enfermedad y se repite la misma enfermedad en las familias. Por eso caminando con Dios es tan importante. Ahí usted va a romper esa estructura que viene en el gen de los que vienen a través de la herencia del primer Adán. Hay cosas que se transfieren, la violencia, por ejemplo, también viene la violencia, se transfiere de generación en generación, le golpeaba a la abuela, el padre golpea a la mujer y hoy día repite el modelo, el hijo, y él dijo que nunca iba a hacer, pero como está en su gen, repite el modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que venir una cancelación de la herencia del primer Adán y activar la imagen del celestial. Nosotros fuimos creados en el primer Adán por esperma natural, pero también podemos activar la imagen del celestial por esperma espiritual. Y eso donde está en 1 Pedro 1, 23, dice así, creo que está ahí, dice, siendo renacido, digan conmigo, renacido. Cuando somos renacidos, quiere decir que usted ya fue nacido anteriormente y tiene ahora una identidad humana natural. Pero la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Entonces, como hay una necesidad innata dentro del hombre natural de buscar a Dios porque fue creado para eso, ¿qué hace el hombre? Se fabrica su religión. Entonces, a través de 1000 caminos trata de llegar a Dios. ¿Entiende? Pero Dios preparó algo que el hombre no tiene que prefabricar para llegar a Dios, porque el hombre con su propia fuerza no puede acceder a Dios. ¿Entiende lo que le digo? El hombre con sus fuerzas humanas, haciendo su religión, haciendo su filosofía, haciendo su estilo de vida, tratando de ser simplemente muy bueno, no alcanza. ¿Por qué? Porque había una deuda que habría que saldar que ningún ser humano puede saldar, y mucho menos haciendo procesos religiosos. Lo único que consiguen con procesos religiosos es hacerte parte de la religión. Por eso Cristo no tenía, ¿verdad?, una camiseta religiosa. Él venía a instalar un nuevo sistema que es la imagen del celestial y transferirnos e impartirnos a nosotros la vida celestial. Pero ¿cómo yo consigo deshacerme de ese hombre natural para activar ahora este nuevo hombre? Siendo renacido, no de esperma corruptible. La palabra simiente en el griego quiere decir esperma. Entonces hay dos tipos de esperma: el corruptible, que es el esperma humano, que viene con su genética toda la contaminación y la naturaleza pecaminosa. Todos aquí fuimos ladrones. Todos aquí fuimos mentirosos. Ninguno de ustedes me va a decir que no robó nunca un caramelo. Nunca me va a decir que no le mintió a su abuela. ¿Dónde está el vuelto? ¿Qué vuelto, abuela? Esperando que se olvide su abuela porque ya tiene amnesia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ya le mentimos. Todos nosotros fuimos egoístas, ¿verdad? Por naturaleza usted
tenía esa naturaleza pecaminosa, simiente corruptible que viene de la simiente de Adán. Por eso que el hombre trataba de apagar eso, justificando con algunos actos religiosos, y no se podía. Pero Cristo, aleluya, fue enviado por Dios para expiar. ¿Expiar qué quiere decir? Reparar lo que estaba corrupto en el ser humano. Y ahí dice: yo ya ahora soy renacido, nací naturalmente, necesito de Dios, pero no puedo entrar por el sistema religioso. Y todas las religiones te llevan a Roma, pero hay un solo camino al cielo, y ese es Jesús. La religión te lleva al infierno, Jesús te lleva al cielo. Aleluya. Para el que tiene oído, que oiga. ¿De qué le estoy hablando? ¿Saben lo que le estaba diciendo? Usted cada vez que se inclina, ¿saben lo que quiere decir proscuneo? Proscuneo quiere decir inclinarse y besar. Y si viene un ser humano y le pone el anillo y usted le inclina y le besa, ese hombre está recibiendo su adoración. ¿Me expliqué? Usted se inclina, se arrodilla delante de un hombre. Ese es un hijo de perdición. ¿Por qué engaña? Y ese mismo señor se fue y besó otro anillo ahora en Nueva York, del hombre más importante de Nueva York, que controla el sistema de gobierno y control y manipulación, y besó su anillo. Así que ya sabemos quién le adora a quién. Para el que tenga oído, que oiga. Eso salió en todas las redes internacionales, así que no le estoy diciendo nada nuevo. Está en todas las redes. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces usted es renacido ¿de quién? De simiente, de esperma no corruptible, una simiente incorruptible. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces de ahí yo activo la imagen del celestial. Me convierto y activo en un ser espiritual. Estoy vivo espiritualmente porque recibí la vida de Dios. Cuando abrí mi corazón, le recibí a Cristo. Y dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios que dio su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué vida? Zoe, dice, la vida de Dios. Todos nacemos con neuma. Neuma es espíritu y vida humana, pero Zoe es la vida de Dios que activa en nosotros la imagen del celestial e implanta en nosotros, como dice en Tito 3:5, somos regenerados. Dejamos la naturaleza pecaminosa y milagrosamente ahora recibimos la impartición de la naturaleza de Dios, y por naturaleza yo ya no practico el pecado. ¿Puedo caer en el pecado? Sí, pero no practico el pecado. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, qué importante la conversión. Convertirse no es cambiar de religión, no es cambiar de filosofía. Y así como trajimos la imagen del terrenal, también podemos traer la imagen del celestial. Digan conmigo: yo soy celestial. Yo soy celestial. Yo soy espiritual. Amén. ¿Cómo cancelo al hombre natural? Digan conmigo: la cruz. Jesús dijo algo importante. El que quiere ver la vida tiene que aprender un paso. ¿Cuál es? Número 1, niéguese a sí mismo. El hombre natural siempre te va a estirar y buscar procesos naturales para conseguir su objetivo. Pero nosotros tenemos que descubrir ahora que hay procesos espirituales que están revelados en el diseño de Dios, que es su palabra. Wow, ¿entienden? Entonces, el hombre natural siempre está buscando soluciones humanas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cristo ya pagó todo por vos. Hoy día, ¿qué tenés que hacer? Seguirle a Cristo. Caminar en su palabra, entender el diseño y aplicar el software de Dios para tu vida. Por eso te inscribís en el CEP, el Centro de Estudio Bíblico. Ahí te inscribís en el ITAT, en el ITS. Te inscribís para aprender más a otro nivel y invertís en tu vida espiritual. Amén. Aleluya. Entonces vamos a descubrir ahora cómo yo puedo vivir una vida sana en mi vida y su vida. La palabra del Señor dice así en el libro de Hebreos capítulo 10. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado
del sistema religioso antiguo, judío, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahí está la clave. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús entró en la tierra para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y su última gran lucha fue cuando en Getsemaní Él rindió todo su ser, en su mente, en su gran pelea, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios le llevó a su máxima liberación a Jesús y a vivir en el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque en ese momento Él recibió el pecado del mundo, estaba expiando, estaba reparando la relación rota entre la humanidad y Dios. Él llevó la enfermedad y saben, Él derramó sangre en su frente, el primer derramamiento, donde su gran pelea fue internamente para ser activado al pecado y a la enfermedad. Como cualquiera de nosotros, viene un pecado a golpear la puerta de tu casa, abre. Y si sos hombre, al hombre el maligno sabe y siempre le juega con la misma cosa, ¿verdad? Una chica desaparece ahí, empieza la tentación. ¿Y qué haces vos? Señores, la carne tiene una sola manera de convertirse. ¿Cómo? Digan conmigo, la cruz. Hay que crucificar la carne. Entonces Jesús recibió eso, pero Él, dice, se fue hasta la cruz y ahí mató al pecado en la cruz. Cuando yo entiendo que viene una enfermedad de la misma manera que recibió Jesús, porque toda la enfermedad del mundo vino sobre Él, Él se fue hasta la cruz y no se enfermó. Él se fue hasta la cruz, llevó el pecado, pero no pecó. ¿Entienden? Y eso fue lo extraordinario de Jesús. Por eso usted dice en 1 Pedro 4:1, se tiene que armar de los mismos pensamientos que Cristo tenía. Aleluya. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir? No le doy a mi carne lo que quiere. Tu carne quiere que te enfermes. Tu carne te dice que no vas a llegar. Tu carne te dice que tenés que solucionar a golpes. Tu carne te dice que no te levantes. Tu carne te dice no vales nada. Pero ¿cómo terminás? Aleluya. Armándote de los mismos pensamientos que Cristo. Y quien dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Cristo en su carne como hijo de hombre estaba peleando en ese momento para vencer, pero Él le hizo padecer a la carne, no le dio lo que quiso, le llevó hasta la cruz y ahí ¡pam!, le mató. Mató el cáncer, mató la leucemia, mató el lupus, mató la pornografía, mató la inmundicia, mató el adulterio, la fornicación, mató todo. Amén. Entonces dice, volviendo a Hebreos, en el capítulo 10, la palabra del Señor nos dice en el versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Jesús? 2 veces vimos aquí que Él dice, entro para hacer tu voluntad. Es lo que usted, cuando entra al reino de Dios, usted tiene que entrar con un solo objetivo, de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué entramos al reino de Dios? Para hacer la voluntad de Dios. Para acabar con lo primero y establecer lo último. Acabar con lo movible y establecer lo inmovible. Lo inmovible es lo que está sobre la roca, fundamentado en la verdad de Dios, en su diseño perfecto para mi vida. Entonces yo puedo vivir una vida de plenitud. Y esa vida de plenitud es la que tenemos que aprender a vivir. Y Jesús entró, dice, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo yo consigo activar? Me uno a Cristo. Digan conmigo, me uno a Cristo. Y ahí está la clave. Dice en 1 Corintios 6:17, el que se une a Cristo es un solo espíritu con Él. ¿Qué quiere decir? Él y yo somos uno. Nosotros no nos unimos a la iglesia evangélica o a la iglesia centro familiar o a la iglesia bautista o a la iglesia pentecostal y a la iglesia católica. No, ellos te hacen parte de la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo.
de la iglesia no va a salir nada, porque son fábricas humanas. Por eso la libertad en el espíritu hay que tener. Sí, asumimos un compromiso, tenemos personalidad jurídica, sí, porque tenemos que movernos legalmente de esta nación, pero aprendemos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No estamos esclavizados por el sistema religioso y no somos religiosos. Los religiosos le mataron a Cristo, ¿verdad? Decirle que no seas religioso. Porque los religiosos todo el tiempo están tratando de comprar y venderte la salvación. Y quiero decirte que la salvación ya se compró. Aleluya, no se vendió, se compró. Cristo pagó con su sangre por tu salvación. Pagó con su vida. Cristo llevó, te redimió. ¿Saben lo que quiere decir redimir? Comprar de vuelta lo que era de Él. Aleluya. Y no te compró limpito, te compró como sos. Y ahí viene la transformación. Te compró como sos. Te compró con todo tu paquete. Amén. Él me redimió. Si me redimió espiritualmente, también me redimió en mi mente. Y si me redimió espiritualmente en mi mente, también me redimió en mi cuerpo. Quiere decir que en mi cuerpo puede sufrir la transformación. Entonces yo me transfiguro en la misma imagen a la cual yo fui redimida. ¿Dónde está eso? En la Biblia. En 1 Corintios 3:18 dice así. Miren, dice, nadie, ¿dónde era? 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta ahora, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Por qué como un espejo? Porque cuando le veo a Cristo, me veo a mí. ¿Entienden? Porque yo soy la imagen de su gloria, dice en 1 Corintios 11. Entonces, la gloria del Señor, somos transfigurados, espíritu, mente y cuerpo. ¿En qué? En la misma imagen. ¿Y en qué imagen? En la cual yo me enfoco. Si te enfocas en un sistema religioso, sos más hijo de perdición que de salvación. Enfócate en Cristo, aleluya, como por el Espíritu del Señor. Somos transfigurados. Transfiguro, metamorfosis. Hago una metamorfosis de cáncer a sanidad, de leucemia a sanidad, de lupus a sanidad, de artritis a sanidad, de pecado a santidad, de pensar inútilmente a pensar correctamente. Gloria a Dios. Somos transfigurados, metamorfosis. ¿En qué? En la misma imagen. Por eso tenés que enfocarte en Cristo. Por eso dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que empezó y el nuevo diseño en el cual vos querés vivir, Él es el que ya lo consiguió para vos. Y además dice en Hebreos 12:3, considerad, dice. ¿Qué quiere decir? Examinad atentamente la vida de Jesús, que sufrió, dice, contradicción de quiénes. Si vos te vas en contra de la corriente humana, vas a sufrir contradicción de pecadores. Gente que practica en contra de la palabra de Dios, que se aferra más a la mentira que a la verdad. Justifican intelectualmente por opiniones humanas y teorías que no tienen ninguna manera de comprobarlo. Pero usted tiene la palabra de Dios. Y cuando usted camina en la verdad, ¿qué le va a hacer? Usted va a ser libre. ¿Y qué va a sufrir? Contradicción de pecadores. ¿Entiende lo que le digo? Porque la gente le va a decir, vos estás loco, cada día más tilingo. ¿Cómo le va a amar a tu suegra? La Biblia te dice, amarle a tus enemigos. Amén. Entonces, qué tremendo es entender que somos transfigurados en la misma imagen. Y Jesús entró para hacer la voluntad de Dios. Pero como yo me uno a Cristo, el que se une a Cristo, un solo espíritu con Él. 1 Corintios 6:17, unirme a Cristo, unirme. ¿Cómo me uno? Cuando soy renacido, no de simiente corruptible, soy renacido de simiente incorruptible. Cuando me predican la palabra, yo recibo y la activo en mi vida y se activa el diseño de Dios para mi vida, porque yo obedezco. La palabra de Dios te da indicaciones las cuales vos tenés que obedecer, no cuestionar. No se aprende por intelectualidad, no se aprende simplemente porque vos sos un genio y tenés un coeficiente intelectual muy superior. Usted hace una teología. ¿Qué teología ni 8 cuartos? Eso es estudiarla a Dios. Usted no le va a estudiar a Dios. Dios se revela a quien quiere y se humilla y le busca. Teología. Imagínense, usted aprende por revelación. ¿Y qué es? Señor, no sé nada, ayúdame, explícame y quiero saber.
Porque Él dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu. Hacete pobre y Dios te va a enseñar. Quiero más. ¿Entienden lo que le digo? No, ahí vengo yo, aquí soy. Sí, hoy es la época postmodernismo. Aquí están los grandes teólogos, fulano de tal, Calvino, el otro, Lutero. No, usted estudie la palabra de Dios. No le estudie a ni uno de esos teólogos. Estúdiele a Cristo y viva en el poder de Dios. Aleluya. Estudie su palabra. Si no, usted va a estar anclado a un conocimiento humano, esforzado y aprendido en tiempos de dificultades que pasaron en esa época. Y Dios les bendiga por su pasado. Pero hoy es un tiempo del Espíritu para ti, tu vida. Y Dios tiene para vos lo que Él tiene que darte. En el nombre de Jesús. Métete con Dios. El Espíritu Santo dice que nos enseña. Wow, ¿cuánto quieren ser enseñados por el Espíritu Santo? O si no te va, dice, ¿qué opina fulano de tal? ¿Qué opina mengano? El Espíritu te está enseñando. Y lo que Dios nos está dando hoy es revelación para nuestras vidas. Amén. Tu espíritu se pone alegre y contento. ¿Por qué? Porque tu espíritu está accediendo a eso, no tu intelecto. Y normalmente esos teólogos, su intelecto que se aviva todo y se jactan de su teología y su capacidad intelectual. Pero usted se tiene que jactar de su capacidad espiritual. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, me uno a Cristo. Y así como Cristo entró para hacer la voluntad de su Padre, yo entro ahora y empiezo a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, es agradable y es perfecta. Entonces aprendo a pensar como Dios, porque los pensamientos de Dios son de bien. Dice que los pensamientos de Dios es de bien. Dios piensa bien, siempre. Pero recibimos, ¿qué cosa? Nos da lo que esperamos, y lo que esperamos es pensamiento natural, pensamiento humano. No voy a poder, no me va a salir. Tenés que aprender a pensar como Dios. Amén. A conectar tu mente a la mente de Cristo. Y si no estás sabiendo, pregunta, sé un curioso espiritual. Busca en la palabra, abrí tu corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a revelar. No te vayas a internet y empezar a buscar aquí a fulano, a mengano, toda una cantidad de personas que están por ahí predicando en internet. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces Dios hace a través tuyo. Porque si no, siempre va a ser mi ministerio, mi esto, mi aquello. El único famoso tiene que ser Jesús. Amén. El único famoso tiene que ser Jesús. Aleluya. Entonces, para ir terminando, yo quiero compartir cómo podemos vivir esa vida sana, entender el diseño de Dios. Cuando nos unimos a Cristo, nos unimos en su muerte, pero también nos unimos en su resurrección. Por eso dice, el bautismo es tan importante. Usted se bautiza para unirse en su muerte y terminar con el hombre natural. El diablo no tiene entrada para afectarle naturalmente a usted, porque usted se identificó con el bautismo. Romanos 6 habla bien claro de eso. Mira Romanos 6, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué que me perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, nos unimos a Cristo, hemos sido bautizados en su muerte para terminar con el hombre natural? El diablo ya no tiene acceso. ¿Por qué? Porque él no tiene cómo entrar, porque él solamente puede entrar por el hombre natural. Pero ahora ya no vivo yo, aleluya. Cristo vive en mí, ahora es Dios a través mío. Y salgo al campamento porque deseo ver a la gente sana, libre y salva. Entonces, ¿qué dice en Romanos 6, 4? Miren lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Sepultados, ¿qué quiere decir? Cuando yo me uno a su muerte, yo sepulto el cáncer, la leucemia, el lupus, la artritis, la artrosis, el reuma, el dengue, el chiquitunga, el todo, el chichunga, el zika, lo que quiera. Sepulto en el nombre de Jesús. Porque pecado y enfermedad están correlacionados directamente. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces estoy sepultado y el enemigo viene y encuentra, hay un muerto, no le puedo hacer nada. Amén. Porque ya no vivo yo. Y ahora, ¿qué hago? Yo hago que lo que fue dicho por el profeta se cumpla en mi vida. Y miren, eso ocurrió en el libro de Mateo, el genoma de Dios. Dice Mateo capítulo 1 en el versículo 22.
todo esto aconteció, todo esto fue un genoma para que se cumpla lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá. Miren, todo esto aconteció para que se cumpla por el profeta. Cuando yo entré a unirme a Cristo y Él entró para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios estaba escrito en el libro. Ya todo lo que dijeron los profetas de Cristo, todo lo que dijeron de Cristo, dijeron de mí ahora, porque yo estoy unido a Cristo y yo soy un solo espíritu con Él. Entonces, eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo entiendo ahora que hay una parte mía que está muerta, donde el enemigo no tiene entrada, pero hay una parte mía que está viva, que es la resurrección. ¿Entienden? Todo esto se cumplió, dice. ¿Y cómo se puede cumplir en mi vida? Miren lo que dice Mateo 8:17. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho, el genoma, por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, Él llevó toda tu enfermedad. No te quedes con tu enfermedad. Muchas veces nosotros le atendemos demasiado bien a nuestra enfermedad. Le cuidamos, le decimos: usted pelee. Ninguna enfermedad es la voluntad de Dios. No diga: ay, es mi cruz. Esa no es su cruz. Su cruz es para que usted crucifique la carne. ¿Entiende? Y por la carne crucifica al dengue, al chiquitunga, al cáncer, todo le crucifica. Y usted se arma. Nunca me sale bien ese nombre, pero no importa. Ustedes todos saben. Amén. Entonces, ¿qué hago? Estoy sepultado. Soy renacido de simiente incorruptible. Ahora vivo la vida de resurrección. Aleluya. Wow. Vivo en la sanidad divina. Todos tenemos que pelear y cada uno tiene su pelea. Yo tengo la mía, la pastora tiene su pelea y usted tiene que pelear su propia batalla. La guerra fue ganada, pero su batalla usted tiene que pelearla a usted. Yo peleo mis batallas. Amén. Y dice: ya le va a tocar al pastor, ya le va. Algunos profetas del diablo, pero ninguno aquí, por supuesto. Amén. ¿Para qué? Para justificar también tu debilidad, mi caída. No justifique por la caída de nadie en tu debilidad. Siempre decir: Señor, ayúdale, porque si Él se levanta, yo también me voy a levantar. Amén. Si Él se sana, yo también me voy a sanar. Si a Él le va bien, a mí también me va a ir bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora salimos fuera del campamento y asumimos la cruz del Calvario. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo a Cristo, porque yo sé: al otro lado de la cruz está la vida, al otro lado de la cruz está la sanidad, al otro lado de la cruz está la resurrección. Wow. Entonces hoy Dios quiere llamarnos a un nuevo nivel de gloria y poder. Levantate y ponete de pie y vamos a pedirle a Dios.